Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Patricio Schlottmann, soy médico oftalmólogo, especialista en enfermedades de la retina. De lo que vamos a hablar hoy es del paciente diabético y los riesgos que tienen estos pacientes en el largo plazo. La diabetes es una pandemia, probablemente más lenta e insidiosa que la que estamos viviendo actualmente, como la del coronavirus, pero los casos no paran de aumentar, las dietas no mejoran, el acceso a la comida chatarra va en aumento y eso hace que tengamos un aumento periódico de la cantidad de casos de pacientes diabéticos y un futuro aún más oscuro, con una cantidad de casos que va en franco aumento para los próximos años. Nuestros pacientes diabéticos todos tienen una característica común, tienen hiperglicemia, niveles elevados de glucosa en azúcar, y en el tiempo, por un montón de cascadas diferentes como ven en esa imagen, termina en una retinopatía diabética y un daño vascular que puede incluir o no el edema macular diabético. La afectación de la retina por la diabetes afecta directamente la calidad de vida y la cantidad de visión que tienen los pacientes. Pero no es solo la retina que se ve afectada cuando hablamos de un paciente diabético que empeora en su progresión vascular. También se ve afectado su cerebro, su corazón, su riñón y sus nervios, que puede dar origen a la patología del pie diabético, por ejemplo. Son varios los sistemas que se van a ver afectados. Nosotros como oftalmólogos nos compete cuidar el ojo de los pacientes, la retina de los pacientes, pero también hacerles saber a los pacientes que debe tener un control de la presión arterial, debe tener una evaluación por un cardiólogo periódicamente y si tiene lesiones en el pie deben ser tratadas de una forma diferente a cualquier otro tipo de lesión. ¿Cuáles son los factores de riesgo que presenta nuestro paciente diabético para el largo plazo, que es lo que nos compete hablar hoy? La causa número uno que nos tiene que preocupar es la duración de la diabetes. También es importante los niveles de hemoglobina glicosilada que maneja el paciente, pero este es un número que no siempre refleja la realidad. Un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada de 7, vamos a pensar que está bastante bien, pero probablemente sea un paciente que tenga muchísimas fluctuaciones para arriba y para abajo y su promedio de glicemia o de hemoglobina glicosilada sea 7. No es lo mismo que un paciente que siempre maneja valores estables. Por lo tanto, el número de la hemoglobina glicosilada puede prestarse a confusión. El otro factor importante es la presión arterial. Si la presión arterial está descontrolada, es un signo de que puede estar afectado el riñón, pero también va a ser una sumatoria para dañar más la retina. Entonces, podemos decir que no importa si el paciente es tipo 1 o tipo 2, el tiempo es el factor agresivo número 1 para que se produzca una retinopatía diabética. Y es una cuestión lógica. Es simplemente una pequeña agresión multiplicada por muchísimos días y años, terminan dañando la retina. ¿Qué se daña en la retina? Absolutamente todos los componentes del paquete vasculonervioso de la retina se van a ver afectados. La célula endotelial, su membrana basal, las relaciones con los pericitos, que son los mantenedores de esa célula endotelial, las conexiones nerviosas y la microglía, todos los componentes que tenemos alrededor de los vasos de un paciente diabético en la retina van a verse afectados, en mayor o menor medida dependiendo del tiempo que tenga y del cuidado que tenga esa hemoglobina glicosilada y la diabetes que tenga el paciente. En el tiempo producirán distintos cambios, exudados duros, lipídicos, intrarretinales, proliferación de vasos hacia el espacio vítreo, proliferación de vasos dentro de la retina, aparición de espacios quísticos como por transudación de líquido y un montón de cosas que pueden, pequeñas hemorragias que pueden afectar la calidad visual del paciente. No siempre estas cosas afectan solamente la agudeza visual, sino que afectan otras cosas de las funciones visuales de los pacientes. Y este es el ejemplo típico de qué es lo que tienen nuestros pacientes con retinopatía diabética. Suelen tener microaneurismas. El microaneurisma es una pérdida de la estructura del vaso, se produce una dilatación, al haber una dilatación hay un aumento de la presión en esa zona, en la tensión de la pared, y por lo tanto hay transudación de líquido, puede salir lípidos también, proteínas y también sangre. Entonces podemos decir que el microaneurisma es una de las características principales de la retinopatía diabética. Ahí pueden ver unas imágenes en las que se ven el arrozaramiento venoso, las alteraciones vasculares intrarretinales y en la imagen de la derecha el microaneurisma, que simplemente se ven como pequeños puntitos hemorrágicos de un tamaño específico y de bordes bien definidos. Y eso va a ser un microaneurisma, la primer característica que presenta nuestro paciente con retinopatía diabética.
¿Y cómo lo vamos a manejar en el tiempo? Nosotros tenemos que considerar que cuando estamos frente a un paciente diabético, estamos haciendo una evaluación de riesgo en el tiempo. Calcular cuál es la expectativa de vida del paciente, a qué velocidad viene avanzando en las distintas etapas, como tienen ahí, que es la clasificación internacional del ETDRS de la retinopatía diabética, y el paciente va a ir avanzando, si no se cuida, poquito a poco cada uno de los escalones hasta pasar al segundo piso, el piso inferior en realidad, en el que comienzan los problemas, ya que esa es la retinopatía diabética proliferativa, que termina produciendo un desprendimiento de retina, una hemorragia vítrea, hemorragias prerretinales y cambios que hacen que el paciente probablemente necesite un tratamiento más intensivo como una cirugía, que si no es hecho en tiempo y forma puede perder la visión. Entonces, cada vez que veo yo un paciente diabético, intento estimar en qué punto de esta escala se encuentra y a qué velocidad viene avanzando. Si es un paciente que yo lo veo hace 2 años y cada año que lo veo o cada 6 meses que yo lo veo, el paciente está en un estado más avanzado, pienso que ese es un paciente que viene a alta velocidad y pronto, si no hago nada, va a estar abajo, donde comienzan las complicaciones severas con pérdida de la visión. Entonces, siempre voy a hacer una evaluación de riesgo. ¿Dónde se encuentra y a qué velocidad viene en esta pendiente de caída hacia lo que potencialmente puede ser una ceguera para este paciente? Existen clasificaciones específicas y acá les muestro una de las cosas que tengo que ver y encontrar cuando miro la fotocolor. Una fotocolor es más que suficiente para hacer una graduación de retinopatía diabética. No necesito CT, no necesito fluoresceína, no necesito ningún estudio más sofisticado que una fotocolor del fondo de ojo para ver qué es lo que tiene y de esa manera clasificar al paciente. Pero sé que cuanto más avanzada sea la enfermedad, más riesgo tiene de pasar al estadio proliferativo. Y en este gráfico que ustedes pueden ver, un paciente que tiene una no proliferativa leve, en 5 años maneja un 20% de chances de caer en una proliferativa. Pero si tiene una no proliferativa severa, ese paciente tiene un 80% de chances en 5 años. Y estos pacientes suelen manifestarse tanto en un ojo como en el otro de la misma forma. Nuevamente, cada vez que veo a un paciente hago una evaluación de riesgo de qué es lo que le va a pasar en el futuro a este paciente. ¿Cómo los voy a tratar? Los estadios tempranos simplemente voy a intentar modificar los hábitos del paciente, modificar su dieta, mejorar su medicación, cambiar la medicación, hablar con el diabetólogo para que mejore, para intentar lograr valores de hemoglobina glicosilada más parejos y más razonables para el paciente. Ya cuando comienza la retinopatía, probablemente necesita ser terapéutica y esa terapéutica va a ser, por ejemplo, el láser, hacer una panfotocoagulación, que es simplemente el estadio final para decir no quiero que llegue más profundamente en esta categoría de retinopatía diabética proliferativa. Este es un paciente que recibió una panfotocoagulación muy bien hecha por fuera de las arcadas, respetando las zonas que queremos respetar y haciendo una muy buena cantidad de láser. Pero esto es una mutilación de la retina. Tenemos que tratar de evitar que los pacientes lleguen a esto. No podemos llegar a la circunstancia de que el paciente progrese y progrese y eventualmente lo trataremos con láser. El láser es una terapia final donde el paciente llegó al estadio de máximo riesgo y ahí se le asigna un tratamiento muy agresivo, muy mutilante para la retina, simplemente para que eso no pase a un estadio mayor todavía. Los pacientes pierden campo visual, presentan ceguera nocturna y algunos pacientes en el tiempo empiezan a hacer un agrandamiento de las cicatrices, lo que afecta su estructura retinal. El láser todavía tiene un mecanismo desconocido por nosotros. Produce una cicatriz, produce activación de metaloproteinasa de matriz, distintas sustancias que hacen que el ojo se comporte de una manera diferente, pero no deja de ser una cicatriz que le infligimos a la retina. Lo ideal sería para el futuro que logramos hacer lo que vemos en esta imagen. En la imagen de la izquierda ustedes ven un paciente que tiene una retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo. Es un paciente que está, si no es intervenido rápidamente, va a perder la visión dentro de los 6 meses al año, definitivamente. Sin embargo, sin hacerle láser a este paciente, se logró que esté como la imagen de la derecha. Y esto fue por un beneficio relacionado a los antiangiogénicos. ¿Por qué? Los antiangiogénicos comenzaron a ser usados para tratar el edema macular diabético, porque neutralizan el VEGF. Y el VEGF es un gran mediador a la hora de ver a los pacientes que tienen retinopatía diabética proliferativa. Lo que se ve es que cuando trato el edema macular diabético, estoy tratando también la retinopatía diabética de los pacientes. En un futuro esto va a ser más fácil
de dar a los pacientes como tratamiento, por el momento es muy limitado, el acceso es complejo y los pacientes generalmente no aceptan hacerse toda la cantidad de inyecciones que son necesarias, pero el fenómeno biológico sucede y es innegable. Hay varios estudios que lo muestran. Utilizando cualquiera de las drogas conocidas por nosotros, desde la aflibercept, al ranibizumab o al bevacizumab, lo pueden ver en este gráfico, cualquiera de ellas muestra regresión de la retinopatía diabética. Poder trasladar en el tiempo a ese paciente de su estadio hacia atrás en el tiempo, hacia una retina más sana. En un futuro lograremos hacer esto para la mayoría de los pacientes. Por ahora nos queda evitar que progresen haciendo un control metabólico exhaustivo. Cuando progresan y llegan al estadio de retinopatía diabética proliferativa, hacerles el tratamiento lamentablemente mutilante que es el láser y eventualmente haremos un tratamiento en conjunción con antiangiogénicos. Muchísimas gracias y espero que esta charla les haya servido para manejar mejor a estos pacientes tan complicados y tan difíciles de manejar como son nuestros pacientes diabéticos. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero que la charla les haya sido de utilidad para poder manejar mejor a este tipo de pacientes en el futuro. A continuación les dejo mi email por si alguno de ustedes tiene alguna duda y quiere contactarse conmigo. Muchísimas gracias.